administrativas y políticas de nuestro país. No basta con cambiar a las cabezas, hay que cambiar las estructuras, romper inercias que efectivamente lleven a dar el cumplimiento al objeto de la ley. Esta ley en particular la Ley General de Atención a Víctimas, que establece principios que ponen en primer lugar a la dignidad de las personas cuando se ven agraviadas por actos delictivos o violaciones de derechos humanos. Queremos contribuir a este proceso de reconstrucción del tejido social, un proceso de reconstrucción y reconocimiento de las instituciones del Estado a partir de su eficiencia y su eficacia en los objetivos que la propia Constitución y las leyes le determinan. Bueno, en este mismo sentido, en el video que nos enviaste, tú hablas de la necesidad de que la Comisión Ejecutiva trabaje en torno a 3 ejes: planificación, transparencia y rendición de cuentas. En este esquema de planificación, bajo el esquema de planificación, ¿cuáles son los componentes mínimos que tendría que cumplir la Comisión para hacer un diseño de largo plazo en sus trabajos? Tenemos que ubicar a la Comisión Especial en su justa dimensión, de acuerdo a los parámetros que marca la propia ley. La ley ya tiene un sistema nacional de atención a víctimas, un sistema nacional cuyo primer responsable es el presidente de la República, puesto que él la preside. Se integra por el Poder Ejecutivo, el presidente, los gobernadores, Poder Legislativo, Poder Judicial. Este Sistema Nacional de Atención a Víctimas tiene que generar políticas públicas que atiendan a las víctimas y evitar la revictimización y lograr la reparación integral del daño. Esta comisión es el órgano operador del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. No es una caja chica para atender necesidades de víctimas en particular, es un órgano que debe operar las políticas públicas. Y esta operación de políticas públicas debe partir de la planificación. ¿Por qué? Porque va a coordinar 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. ¿Cómo coordinamos programas en estos 3 niveles de gobierno que permitan un uso racional y eficiente de los recursos públicos, que en esta materia son escasos? Son pocos los recursos que se destinan directamente a la atención a víctimas, lo que requiere una planificación, tanto de programas, objetivos, metas y recursos que se destinen a estos programas. Ello permitirá un uso racional de recursos y una atención más integral y objetiva en los 3 diferentes niveles de gobierno a las víctimas. Si planificamos y organizamos los diferentes programas, vamos a tener una atención eficiente hacia las víctimas. Retomando la primera parte de tu respuesta y recogiendo a la vez preguntas enviadas por los colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, ¿qué harías tú para fortalecer la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que están participando en la atención a víctimas? Las organizaciones de la sociedad civil surgen por la necesidad de la atención y como un medio de defensa, un medio de acompañamiento, de seguridad para ellos mismos, porque el Estado no garantizaba ese acompañamiento, el Estado no garantizaba esa seguridad hacia ellos. Si el Estado funciona, estas organizaciones tienden a diluirse porque el Estado es eficaz. Sí. Las organizaciones surgen porque los ministerios públicos no funcionan, la parte judicial es inoperante, es lenta, un juicio en el cual se pretende establecer una responsabilidad de algún responsable es tortuoso, es desgastante para la víctima. ¿Sí? Una vez que se tiene la sentencia, ejecutar sentencia y lograr la reparación del daño es imposible. Por eso surgen las organizaciones de la sociedad civil como medio de defensa y de acompañamiento. Si el Estado funciona, ¿sí?, se garantizan estos derechos a las víctimas, es más, se aplica una política de prevención y no revictimización que se genera actualmente. Cambiando las inercias que tiene el sistema del aparato en el ámbito ejecutivo, judicial, ¿sí?, y administrativo, lograremos que un mejor resultado y una mejor atención a las víctimas y es más, eliminar estos márgenes de inseguridad que generan a las propias víctimas y la impunidad que se genera en los diferentes niveles del Estado respecto a su actuación arbitraria frente al ciudadano. Tú has señalado, los ministerios públicos no funcionan, no se imparte adecuadamente la justicia en el país y retomando también otra de las preguntas que nos han enviado, desde tu punto de vista, ¿qué harías para mejorar la asesoría jurídica federal en un escenario tan adverso como ese? Actualmente tenemos tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten un sistema de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier actividad.
Voy a poner un ejemplo burdo. En el transporte de mercancías, desde que se deposita la mercancía hacia un destino, se le puede dar un seguimiento objetivo en tiempo real. ¿Por qué no aplicar estas tecnologías en un proceso de atención a víctimas? Una aplicación de tecnologías en procedimientos de atención a víctimas nos dará información en tiempo real de la eficiencia y eficacia de la atención que las instituciones involucradas están dando a la víctima. Desde que se presenta la denuncia, podemos tener un seguimiento ante quién se presentó la denuncia, qué hechos está denunciando, qué elementos probatorios está presentando, qué actuaciones está haciendo la autoridad en el proceso de investigación. Un seguimiento a través de las tecnologías de la información nos darán elementos objetivos para evaluar la eficiencia y eficacia en la atención a las víctimas. ¿Qué dependencias se involucran en cada segmento o tramo de atención para las víctimas? Desde el sector salud, educativo, el de garantizar dónde tenga que vivir en el caso de desplazamientos. ¿Sí? Si integramos todos estos elementos en una secuencia y en un seguimiento con una metodología sustentada en tecnologías de la información, tenemos un seguimiento puntual y una evaluación objetiva de la atención a las víctimas y ello nos abona a ir evaluando cada segmento en que la administración pública o el Poder Judicial interviene en la atención a las víctimas. Porque vamos a saber cuánto tiene una audiencia, qué tipos de pruebas están ofreciendo, si se desabonan en tiempo, la dilación que hay entre una audiencia y otra, ¿sí? Qué elementos impiden acceder a la justicia pronta y expedita. ¿Sí? Un seguimiento puntual con las tecnologías de la información nos genera cualquier marco de evaluación que nos permitirá definir si hay eficacia y eficiencia y trato digno a las personas en un proceso de búsqueda de verdad y de justicia. A ver, resumiendo todo este planteamiento que has hecho en torno a la defensa de las víctimas y para dar respuesta al planteamiento de Jessica Hernández que nos acaba de llegar, ¿qué te comprometes a hacer por las víctimas? Hacerlas visibles. La víctima es invisible ante cualquier instancia. Si va al Ministerio Público, el Ministerio Público la ignora, es invisible. Si busca justicia ante el juez, es invisible si no tiene un defensor. Tenemos que hacer visible a la víctima. Y hacer visible a la víctima es hacer visible las deficiencias del Estado, la deficiencia de la administración pública o la deficiencia de los que aparentemente se presentan como defensores de derechos humanos. ¿Sí? Tenemos que hacer visible a la víctima porque ello nos permitirá lograr una defensa efectiva. Juan Pablo Osorio le pregunta, usted fue diputado federal de PRD y de Morena, ¿tiene alguna afiliación partidaria? Sí, soy militante de Morena, sí, en mi derecho libre a ejercer una ideología política y una libertad de expresión política, pero ello no obsta de que busque una funcionalidad de las instancias del Estado. Fui diputado de Morena, de la primera legislatura que tuvo Morena, del PRD, ¿no? Perdón. Y además no es limitación legal para participar en el proceso, para que también quede claro a todos quienes nos siguen. Una de las preguntas también que nos han hecho en el auditorio, ¿cuáles serían las modificaciones que implementarías en el modelo de reparación integral en la Comisión Ejecutiva? El modelo de reparación integral es un modelo ideal que cubre los diferentes aspectos de la víctima, ¿sí? Desde el acompañamiento legal, el psicológico, el social, el resarcir los daños que generó el delito o la violación del derecho humano. Este modelo debe concretarse, debe aterrizarse en los programas específicos de los 3 niveles de gobierno. Debemos hacer concurrentes los programas del gobierno en torno a este modelo. Los programas deben girar en torno a objetivos y a una atención digna a las personas. No deben ser programas abstractos que se alejen de una realidad en la cual no se puede atender a la víctima. Frente a un caso concreto, ¿cómo repararías a las víctimas de la matanza de Tlatelolco? Víctimas de la matanza de Tlatelolco. Es un tema que se ha abordado durante años, ¿sí? Un reconocimiento del abuso del poder del Estado. Se ha señalado a responsables, al presidente Echeverría, ¿sí? Se ha señalado a diferentes funcionarios. ¿Cómo reparar este daño? Tenemos que tener parte de una memoria histórica para no repetir los hechos violatorios de derechos humanos o revictimizar. Primero, tenemos que tener una memoria presente. Tlatelolco quizá para las nuevas generaciones ya pasa desapercibido o al olvido.
Si los hechos delictivos, los hechos de autoritarismo del Estado pasan al olvido, perdemos memoria y consecuentemente perdemos un compromiso social de no repetición de actos violatorios de derechos humanos. Tenemos que, primero, ¿cómo reparamos? Reconociendo la responsabilidad del Estado, de los actores políticos de ese momento. Segundo, algunos ya no pueden ser sentenciados porque ya fallecieron, ¿sí? Pero está la sentencia moral. Pero hay un castigo moral y hay un reconocimiento moral de esa lucha estudiantil social, que más que estudiantil se convirtió en un hecho social ante el Estado arbitrario. Primero, reconocimiento. Segundo, ver si hay posibilidad de resarcir el daño aún a las víctimas, porque hay víctimas que siguen manifestándose, cada 2 de octubre se manifiestan, aparecen como un hecho histórico, como una memoria histórica que se repite, pero no hemos reparado realmente el daño que se generó. No hay un reconocimiento específico de quiénes fueron las víctimas, se habla de números cerrados, pero no individualizamos quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron sus familiares. Quizá los familiares se alejaron de ese espacio al no haber encontrado justicia y se perdieron. Hay que recuperar esa memoria y recuperar a los familiares que están vinculados a estos hechos. Una última pregunta. ¿Cuál sería el sello distintivo que tú le imprimirías de estar al frente de la Comisión Ejecutiva? Sello distintivo, puertas abiertas. La burocracia siempre cierra puertas y se aleja de una atención directa con los ciudadanos. Puertas abiertas con organizaciones, con ciudadanos, puertas abiertas con funcionarios y determinación de responsabilidades. La comisión, repito, es un órgano operador. Puede incidir en un buen funcionamiento de ministerios públicos o fiscales, en un buen funcionamiento de jueces, integrantes del Poder Judicial, a través de buenos asesores, de buenas observaciones, de notas a tiempo, de llamadas a tiempo, ¿sí? Eso nos permitirá romper la inercia que aún sigue en diferentes niveles de la administración pública o del Poder Judicial, que a pesar de este cambio coyuntural no se ha asentado, ¿sí? A pesar de estos 7, 8 meses ya transcurridos, el cambio no se ha asentado en la base, no se percibe en los ministerios públicos. Si usted va ahorita a un ministerio público, encuentra el mismo letargamiento que ha existido siempre, la misma opacidad. Tenemos que cambiar esa dinámica. Y esa dinámica la vamos a romper. Primero, puertas abiertas y una intervención oportuna. No dilatar la atención a las víctimas y determinar responsabilidades cuando las instancias competentes no lo hagan. Pues le agradecemos al licenciado Juan Romero Tenorio su participación, el haber tomado la decisión de participar en este evento, y vamos a estar ya en la fase final para dar a conocer los resultados, sin lugar a dudas, en la próxima semana. Pues muchas gracias al público que acompaña y a las organizaciones o ciudadanos que nos propusieron esta etapa. Bien, muchas gracias y hacemos un receso para continuar con las entrevistas.